Bueno, equipo Malena con nosotros. Malena canta el tango como ninguna y en cada verso pone su corazón. Ujú. Algo de eso hay en vos. No sé si cantás el Sí. tango, No, pero... pero lo bailo y ¿Sí? sí. Siento Ah, el mundo de forma tanguera. la televisión es arrogante. Las personas que trabajamos en la televisión, somos un poco arrogantes. Nos arrogamos el derecho de elegir los temas, de cómo tratarlos, qué tiempo darles en televisión. Y aquello del feedback, del ida y vuelta, es medio cuento. Y en este tiempo de transformaciones generales, me parece que desde un canal público, en este caso de la Ciudad de Buenos Aires, podríamos darnos esa chance, la de cambiar, la de revisar cómo estamos haciendo las cosas. Y en la transición, en esta idea de buscar reconocernos en el tiempo que vivimos, hacia dónde vamos, qué sentimos, lo vamos a intentar. Por eso, para este ciclo, ideamos que 100 personas pasen por este espacio y co-construir con cada una de ellas lo que vamos a decir, cómo lo vamos a hacer. Entonces, con esta mujer, que es la invitada de hoy, vamos a procurar ir por esos caminos. ¿Qué hace, Malena? ¿Cómo ¿Cómo estás? estás? Bien, bien. Muy contenta de estar acá con vos. Contenta. La televisión se incomoda cuando hay silencios y los televidentes también, porque están acostumbrados a ese código. Y sí. Yo lo que voy a hacer es, para presentarte, es leer parte de tu último libro que me ha gustado tanto, que se llama Carroñeros. Dice esta Malena Blanco: de chica me sentía muy conectada con la naturaleza, con los demás animales, con la otra edad. A los 3 años me puse delante de la puerta de una pequeña granja en el jardín Amapola para que ningún niño se metiera. Entendía que los conejos y pollitos que tenían ahí enjaulados querían escapar y no soportaba que los apretaran como si fueran muñecos de trapo. Tenía 5 años cuando Daniela le arrancó las hojas a un árbol y yo le tiré de los pelos mientras le preguntaba: ¿te gusta que te hagan esto? A los 7 me disfracé con una peluca de mi abuela y un vestido de mi mamá y fui a lo de la vecina que tenía los perros atados para decirle que era de la municipalidad y que lo que estaba haciendo estaba prohibido. ¿Se imaginan esa nenita haciéndose no sé qué frente a la vecina? A los 9, sigue Malena, en un almuerzo familiar me sirvieron una carne muy blanca, una carne que yo no conocía y que me llamó la atención, tanto que pregunté qué era. Me contestaron conejo. Fue la primera vez que sentí asco ante la carne y no probé bocado. Agarraba a cada perro o gato que encontraba en la calle. A veces los escondía en el placar de mi pieza para que mi papá no los viera. Él no sentía lo mismo que yo. En cambio, con mi mamá era distinto. De ella y de mi abuela materna heredé la forma en la que veo al mundo. Una vez a la salida del colegio, escuché un maullido de en un terreno cercano a mi casa. Cuando miré, se asomó una gata negra y hermosa. La agarré y la escondí en mi mochila. Le puse Fito para que creyeran que era macho y que por ende no podría parir. A la semana tenía una gata y 3 gatitos, todos negros, escondidos en mi habitación. Me parece de una ternura insondable esta parte del libro. Qué hermoso. ¿Vos cómo te presentarías? ¿Qué dirías que sos? ¿O qué sentís que estás siendo en este presente?
Yo ahora me considero activista por los derechos de los demás animales. Ya hace un tiempo dejé de llamarme publicista, fotógrafa. Ujú. Y tampoco me gustan ¿viste? Esos nombres. Hago películas, escribo, no me gusta tampoco escritora. Lo que sí me considero es activista. Entonces por ahí vamos a ver el video este, quizá te represente para poder Ay, presentarte. ¿Cuál es el contexto de lo que vemos? es parte de un documental, Ujú. el último documental que hice, que se llama Amor y Caos, en donde fui a acompañar a una activista por los derechos animales que vive en España y que la idea nació un poco de cuestionarme lo que él está haciendo, ¿no? Porque él vive dentro del sistema, pero por fuera de él. Qué Él difícil. trabaja, es muy Mm. difícil. Por eso es lo que me inquieta, ¿no? ¿Cómo hago para salir de todo esto, ¿no? Porque, digo, puedo hablar de los derechos de los demás animales, pero tengo computadora que usa litio, uso combustible. Entonces él vive en casa tomada con mujeres, por ejemplo, travesti trans que escaparon de la guerra, come de la basura, todo lo que ingieres de la basura, todo lo que tienes de la basura, es una persona muy despojada. Después todo lo que gana tatúa y todo lo que gana lo dona a santuarios o a lugares que lo necesitan. Entonces me intrigó esta persona, dije, ¿cómo hace? ¿No? ¿Qué está haciendo? Y me fui a acompañarlo un poco, a vivir con él la forma en la que él habitaba este mundo. Y con él hicimos investigaciones en centros de explotación animal. En Europa, más que nada, hay mucha explotación de cerdos y eso es en una granja de cerdos que, bueno, les grafiteamos. Bardera de chiquita parece, porque dijiste todo. Ya habías empezado. Y sí, le Sí, pero grafiteamos ahí afuera. qué intriga, qué es lo que tiene ese ser por dentro. Mira, yo en un principio pensaba, viste, como que iba a ser una persona muy zen, él muy superada de la vida, viste, como, bueno, más allá. Sí, Pero también tiene un montón de dolor, ¿no? Eso todavía no sé cómo escapar al dolor que genera la explotación animal y lo que pasa en la tierra, ¿no? Pero hasta un punto él llegó de una forma que me parece formidable, tan despojado, ¿no? Sin retener nada, sin retener nada de lo que hace, de lo que produce, todo lo da, es muy, muy honesto, ¿no? Con este mundo. quizá lo más difícil de esta época es lograr esa Mm, coherencia, ¿no? Entre lo que mm, decimos y lo que hacemos. Supongo que hasta a vos, que sos una militante, férrea, convencida, eh, con un propósito claro, hasta a vos te debe costar también ser absolutamente coherente con eso que se pregona, ¿no? totalmente, no, yo no soy coherente con digo, el mal menor, siempre pienso, ¿no? Contanos Bueno, un poquito ese camino de coherencias e incoherencias. ¿Dónde te descubriste? ¿Dónde te fuiste conformando? mm. Bueno, en un principio, viste, uno tiende bueno, en este camino por la lucha por los derechos de los demás animales, cuando era chica que me enteré un poco que lo que estaba comiendo era un animal, básicamente, dije, yo amo los animales, Mm, no, ¿cómo que me los como? Y me fue muy fácil, eso fue increíble, ¿no? O sea, volver a esa sensación que tuve en ese momento para entender, ¿no? Cómo se siente, ¿no? No creo que todo el mundo sienta como yo, pero sí puedo ser un ejemplo de los demás y de cómo este sistema empieza a calar profundo en nuestra forma de ver el mundo. Y fue muy fácil, pero muy fácil, ¿no? Que eso es lo que tienen los niños. Quizás que uno ve a los niños y dice, ay, no tan puros. Y realmente hay una pureza en los niños que es muy valiosa. Y dije, bueno, no como más animales cuando me di cuenta que comía animales y amaba a los animales. Dije, bueno, listo, mm, ya está. Fue completamente fácil. Después con el tiempo me di cuenta cómo el sistema calaba en nosotros, porque el veganismo, cuando llegó a mi vida, que me enteré lo que era
un vegano, porque no sabía ni lo que era el veganismo. Vi un cartel que Ujú. decía veganismo, no sé qué, en un lugar, y dije, ¿qué es esto? Y mi socia de ese momento, mi socia de que después tuve una productora de cuentos infantiles, yo todavía nos llamamos mi socia, nos llamamos las dos así. En un momento me dijo, hubo una pelea entre veganos y vegetarianos en el planetario, en un Wow. picnic. Y digo, ¿qué veganos? Me dice, los veganos, los que no toman leche, no comen queso. Y yo, mi base de alimentación era el queso y la leche, porque yo no Claro. comía animales, pero viste, cuando dejás de comer animales, lo que más comes es eso. En asados, la proboleta, viste, Claro, sí, para mí tipo, la todo el probo. tiempo. Y dije, qué rompehuevos, esto es vegano. ¿Qué onda? Y sentí en mi cuerpo, pero me enojé, ¿eh? Me comentó. Yo no estuve en el planetario, no tuve nada que ver con esta pelea. Pero me lo comentó y sentí que me venían a juzgar, que me están juzgando, que me estaban señalando. Y después me replanteé años después, en ese momento no, pero años después, ¿por qué tuve esa sensación, no? ¿Por qué Mm, sentí que me estaban hablando a mí? ¿Por qué me sentí tan atacada por un comentario? Y era porque yo sabía que no estaba bien, que no estaba siendo coherente, ¿no? Cuando estamos hablando de la sí, coherencia y decís, pará, no estoy siendo coherente. Y me di cuenta cómo el sistema había justamente calado en mí y muchas de las decisiones que yo estaba tomando eran porque eran parte de este sistema, primero para encajar también, ¿no? Digo, uno claro. va a un encuentro, para todos comen eso, para no ser distinta, después porque no me gustaba que me digan lo que tenía que hacer, pero cuando me di cuenta que la leche y que los huevos eran parte de la explotación y hasta podría llegar a decir que la explotación, ese tipo de explotación, la láctea o la de los huevos, es una explotación aún peor porque es una explotación que se sostiene en mucho tiempo. En cambio, la carne, los animales son asesinados Ujú. de muy chiquitos, pero con la leche son 4 años de explotación, pariendo y no perdiendo esa cría, que es lo único bueno que le pasa en la vida. Las gallinas también, 2 a 3 años en jaulas en las cuales no se pueden mover. Entonces te das cuenta que esa explotación es enorme y me costó como un año dejar de comer animales completamente y empezar el camino del veganismo. Pero ahí también viene la pregunta, ¿no? ¿Qué es el veganismo? ¿No? Digo, Ujú. comía, no sé, galletita con aceite de palma. ¿Aceite de palma es vegano? Bueno, no viene directamente, pero destruyen la selva de Indonesia, donde viven orangutanes, y es un poco el sistema, ¿no? Cómo el sistema nos va moldeando para que nosotros seamos serviles a él. Y esa es la pregunta, ¿cómo hacemos para salir de él? Por eso yo no puedo decirle a la gente lo que tiene que hacer, pero sí puedo ver qué elecciones voy a tomar yo. Y por eso también me llamó mucho la atención ir a ver a Narco Monje, que es el compañero, este activista con el que hicimos Amor y Caos. Mm. Y siento que el libro refleja un poco esa complejidad que vos estás derramando en esta primera parte de la charla, ¿no? Porque una cosa es decidir comer o no carne, Mm, y es toda una discusión sobre el tema. Y otro es el entorno que naturalizamos, el sistema que vivimos, por lo tanto la economía que convalidamos, por supuesto la forma de alimentarnos y mm, de curarnos. Y en el libro aparece entramado todo eso, pero de un modo muy amoroso que yo no he reconocido en otros autores. Y te voy a decir más, tampoco hubiera reconocido en vos hace 6 o 7 años. mm. ¿Qué te hizo cambiar y ser más amorosa para contar esta historia, para llegar a más personas y que la gente no diga, no, no quiero esta loca delante mío o algo así? Bueno, algunos lo deben decir, ¿eh? ¿Todavía? Algunos lo deben decir. Em, yo creo que tuve siempre y tengo una forma muy infantil de ver el mundo y de vivir la vida. Como juego en, Mm, en- en este mundo. Em, y eso me hizo ser muy ilusa o me hace ser muy ilusa muchas veces. Y me parece que esa ilusión, ¿no? De pensar, bueno, pará, mirá cómo matamos animales, mirá lo que le estamos haciendo. Listo, ya está. Le voy a contar a la gente esto, que es una parte también del libro, y ya está. Le cuento a la gente que matamos animales, mirá, perno cautivo, los atamos, los degollamos, ya está. Listo, eso es suficiente para que la gente empiece a tomar otra decisión. Y me di cuenta que no. Y me encontré con trabas
Entonces me agarró bronca. Yo creo que es el mismo proceso de una enfermedad. ¿Viste? Primero la aceptás, después te agarra bronca, después, bueno, pará, ¿no? La gente no está dejando de comer animales, no está cuestionándose. ¿Cómo si yo te digo cómo se mata un cerdo, no sé, a mi papá? ¿Cómo lo seguís pidiendo a fin de año un cerdito bebé? Si yo te estoy diciendo, mira, rescaté este cerdito, ¿cómo? Y me encontré con que del otro lado había una barrera. Claro, esa es la escena que vos relatás cuando decís, yo lo tenía reclaro y salí a ver a los vecinos y nadie me entendía. ¿Es esa época? Bueno, es más o menos esa época. Yo siempre tuve ese tipo de actitud, ¿Y ¿no? qué estrategia adoptaste a partir de esto? Porque vos decís, soy una ilusa y yo no te creo. Porque, digamos, Malena Blanco es una de las activistas más potentes de la región. La mayoría son mujeres. Después vamos a hacer un Ujú. listadito de esas mujeres, donde está Moira Villán, Flavia y demás. Después lo vamos a hacer, pero quiero seguir en esta línea de conversa. Yo no te veo ilusa. Entonces te imagino craneando una estrategia para poder decir lo que vos creés que hace falta decir. Mm. Y me parece maravilloso filosóficamente esto de tomar la vida como un juego. Mm. Ojalá pudiéramos más personas, ¿no? Y bueno, eso, ¿cuál ha sido esa estrategia? No, y bueno, después de estudiar publicidad, cuando fui más grande, Mm. Ah, pero digo, ¿lo hiciste pensando en? no Ah, lo hice pensando sino desde muy chica, este juego, esta forma de vivir y pensando que la gente iba a dejar de comer animales. Al principio, cuando yo era muy chica, no me fijaba en el otro, qué es lo que hacía o no mm, dejaba de hacer. Eso vino más con la parte del activismo, ¿no? Como, bueno, pará, esto no es solo mi vida, no importa solo lo que yo haga o yo financie, importa también lo que haga el otro. sí, Entonces empezar a contarle a un otro qué es lo que pasa detrás, ¿no? Como eso que estamos siendo engañados, sí. básicamente. Y esa ilusión, porque en el fondo, aunque parezca bastante guerrera, Mm. o soy una niña dolida por un mundo en llamas, ¿entendés? ¿Y no Entonces estamos fue todos un como, poco dolidos, sí, con obvio, dolor? sí, sí, sí. Pero, ¿qué pasa cuando vos no te das cuenta que estás dolido? Mm. Te embroncás, te Cuando, enojás. ¿qué pasa, no? Claro. ¿Cómo demostramos ese dolor si no sabemos que lo tenemos? Me parece que, bueno, están la mayoría de la gente que hay depresión, hay bronca, hay violencia, ¿no? ¿Cómo se traduce el dolor del mundo si ni siquiera reconoces en vos que existe ese dolor? Digo, claramente estamos en colapso ecosistémico, hay bueno, en Argentina muchísima pobreza también, ¿no? ¿Cómo haces cuando tenés que laburar todo el día, 15 horas? ¿No? Digamos, el dolor es parte por lo menos de mi activismo, es completamente parte. Y me hubiese encantado que no existieran estas barreras frente a un otro y llegar de Claro. manera sencilla a un otro, diciéndole esto, ¿no? Como, ¿vos Mm, querés un mundo mejor? ¿Vos querés un mundo más justo? Sí. ¿Vos querés que no haya violencia? Sí. ¿Y qué estás comiendo, no? mm. Entonces me di cuenta que la pregunta no era solamente qué estaba comiendo el otro. La pregunta es quiénes somos. ¿Quiénes somos? Ah, qué bonito esto, qué interesante que se pone. Malena Blanco es cofundadora de Boicot. Habrán visto en muchas ciudades las pintadas de Boicot, las frases de Boicot y la invitación permanente justamente a revisar quiénes estamos siendo, quiénes queremos ser, qué sentimos y qué les pasa a otros seres sintientes. Vamos a hacer una pausa corta. A la vuelta les anticipo que va a haber imágenes que por ahí no les van a gustar. Ahora les animo a que las vean, porque en el mundo que vivimos pasan cosas atroces que naturalizamos todos los días en las ciudades donde vivimos. No importa si vivís en la ciudad grande, en un pueblo pequeño o en el campo. El sistema que ideamos, que nuestros antepasados con buena leche creyeron que era un sistema adecuado, una buena justicia, una buena calidad de trabajo, una buena alimentación, hoy podemos ver que tiene
grietas muy profundas hasta tal punto que nos hacen daño, que nos enferman. Malena recién decía, aludía a que la depresión es la enfermedad más diagnosticada en el mundo entero, como un dato para tener en cuenta. Entonces yo creo que conviene enfrentarnos con esto que nos resulta incómodo, con esto que no queremos ver o no podemos ver y que hace falta que al menos tomemos un poco de contacto para saber, para aprender y para seguir transformando en el sentido que hace falta para conectar con la vida. Esa es la idea. Ahora volvemos acá en el canal público de la ciudad. Estamos con Malena Blanco, activista por los derechos de los animales. Malena tiene en su WhatsApp una leyenda, como muchas personas, que dice: hasta que la última jaula esté vacía. Liberación Animal. Es cofundadora de Boicot. Es la persona que tiene la linterna o va filmando en el video que van a ver ahora. No veo nada, ¿eh? Pone linterna para el piso porque no veo nada. Eso. Te percibía, Malena, recién como que si estuvieses mirando la imagen por primera vez. Creo que hasta tenés algún brillo en los ojos. Y de algún modo me transmitiste como esa mirada como más profunda, menos naturalizada de lo que hacemos habitualmente, ¿no? Y se ven otros rasgos de esos animales. Se ve diferente a través de tu mirada. Sí, es que no lo puedo creer. No puedo creer ¿Qué que, cosa? que sigamos haciendo esto, ¿no? Que matemos 4.000 animales por segundo. Pienso en cada una de esas vidas. ¿Esto dónde es? ¿Esto es Esto es, clandestino? ¿Esto es esto una es, filmación sí, que se sí, metió? sí. Contanos eso un poco, Esto es en ese contexto. España. Esta es una granja de cerdos que son explotados para la carne. Son asesinados entre los 4 y los 6 meses. Son muy chiquititos. Sí, De se tamaño notaba. son grandes, pero de edad son muy chiquitos. Encima los cerdos son animales súper simpáticos, ¿no? Mm, Eh, es como que me trae todo el tiempo la idea del especismo, ¿no? Porque uno sí, como por ejemplo acá en Argentina, ¿por qué gatos sí, perros sí, sí, sí. los cuidamos o nos horrorizamos? Sí, conocemos algún caso de explotación, que también existen, ¿no? Mm, No vamos a decir ujú. también la verdad, que también existen casos de explotación sobre animales mal llamados de compañía o, yo digo, familia, ¿no? De otras especies. Pero de especismo, quizás hay que explicar qué es especismo. Dale, dale, sí, sí. El especismo es la discriminación arbitraria por especie, así como el racismo lo es por raza o Ujú. el sexismo por sexo. El especismo es unos valen más que otros, ¿no? Mm, Y bueno, y nuestra especie, que también somos animales, vale más que todas las demás. Y estos animales son criados de muy chiquitos, engordados, genéticamente modificados. Cuando digo genéticamente modificados, no es que hay un laboratorio, una persona, sino que mm, a lo largo de la historia estos animales fueron seleccionados ujú. genéticamente, los más dóciles, los que más lana producen, los que más carne producen en menor tiempo, los que más leche producen, para justamente crear
esta especie de endogamia animal con animales que, digo, no solamente el encierro y la explotación, sino quienes ellos son genéticamente, son cosas muy tremendas, ¿no? Justamente todo para hacer más fácil la matanza y la producción. Estamos en este estadio de la conversación, Mm, acabamos de ver lo que todos ustedes han podido ver en sus casas y a mí me parece como un momento oportuno este para hablar de algo que aparece como central en tu libro y que es una investigación muy potente acerca de la industria de la alimentación. mm, ¿Qué resumen nos harías, Malena, de lo que viste, de lo que viviste y de lo que sentiste? mm. Ay, es un Es montón. mucho. Arrancá por donde quieras, sí, lo sé. Es un montón. Es que, bueno, hay una frase que tenemos, es que nos venden alimentos que nos envenenan para después vendernos medicamentos y Para que nos mantenernos curen. esclavos de toda esa mentira, ¿no? Y eso es un poco la industria de la alimentación, ¿no? Es una industria muy cruel que justamente sirve para seguir enriqueciendo un pequeño grupo de la población. Es una industria que no tiene en cuenta la sintiencia, la capacidad de sentir, de crear vínculos familiares de otros animales, ¿no? Como que hay un otro que sirve para algo, la cosificación. Es una industria que necesita de la tala indiscriminada para generar áreas de pastoreo o para plantar vacas, como digo yo, algo que pasa en Brasil y que vemos en la Amazonia, que la mayor cantidad de tala está relacionada con plantar vacas. Vos decís que se reemplazan las arboledas Sí, para plantar vacas, sí. para que ese espacio lo ocupen las vacas Sí, que después nos vamos a comer. sí, exactamente. Y se mata así, ¿no? Todo lo que es la biodiversidad, ¿no? Todo lo que es, lo que digo, el sinónimo de la vida, ¿no? Todas esas Mm. otras formas de habitar este mundo que son maravillosas, ¿no? Que cualquier persona que haya ido a un bosque lo Y puede haber pensaba ahora con visto. este ejemplo, que quitas oxígeno, además de Sí, sí, sí. lo que implica un bosque, ¿no? Quitas oxígeno y producís emisiones para este calentamiento global que es la principal problemática del siglo que vivimos. Sí, 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 totalmente. O sea, reemplazás, ¿no? Monocultivos por biodiversidad. Monocultivos Mm. de animales, monocultivos de... Bueno, acá en Argentina el 80% de la soja está destinada a alimentar al ganado, ¿no? Entonces cuando hablamos de justamente de los incendios y de la expansión que hubo de la soja desde ya hace varios años, que está casi toda destinada a Mm. alimentar a los cerdos de China, decimos, wow, ¿no? ¿Qué estamos haciendo en este mundo? Porque la ganadería Mm. está relacionada con todo, con la deforestación, con la matanza animal. Y hablando de eso, vos que sos una mujer sintiente, ¿qué pensás de los hombres y mujeres que trabajan en esas industrias? Mm, Es decir, que no forman parte de ese grupo pequeño que mm, citabas antes, que se mm, enriquecen, sino que trabajan para comer, para vivir, para poder mandar a sus pibes al mm. colegio. Yo opino como Melanie Joy, las otras víctimas del carnismo, ¿no? Dice Melanie Joy. Em, Que son las otras víctimas del Del carnismo. carnismo. El carnismo es, porque a veces, viste, decís, bueno, no, no, yo como carne, yo soy carnívoro. No, Mm. no. Carnívoro es una condición biológica, así como herbívoro u omnívoro, que somos Ujú. nosotros, que tenemos la posibilidad de digerir tanto animales como vegetales. Eso no significa que tenemos que comer animales para vivir, ¿no? Significa que podemos procesar, nuestro cuerpo puede procesar los dos. Entonces nosotros no somos carnívoros. Carnívoros es el león, ¿no? Que Ujú. necesita comer animales y si no muere, los gatos, no sé, carnívoros. Nosotros no somos carnívoros. Entonces ella acuña el término del carnismo, que es la elección de comer animales. Y que me parece muy Y interesante, ¿no? porque además Porque suena mucho más y crudo, ¿no? empieza como a tejer en la idea el elegir. ¿Qué elegimos? ¿No? Como que me encanta eso. Bueno, vos elegís comer animales. Entonces ella habla de las personas que trabajan en esos lugares como las otras víctimas del carnismo. Yo desde mi experiencia, desde de haber hecho investigaciones en mataderos y diferentes centros de explotación animal, hablé con esa gente, vi esa gente que no tiene recursos, no tiene educación, viven en lugares, los mataderos suelen ponerse, construirse cerca de lugares, de villas, de lugares muy En la precarios, periferia, en ¿no? las periferias,
Justamente, bueno, en el libro hablo de las heterotopías, ¿no? De Foucault, que son las heterotopías para Foucault. Las heterotopías son todos esos lugares construidos por fuera de la ciudad, pero que la ciudad necesita. Basurales, etcétera. Y el matadero es uno de ellos, ¿no? Y que justamente a partir de esa idea empiezo a pensar qué se mata en un matadero, ¿no? En realidad, en el matadero no matamos animales. En el matadero matamos a nuestra propia animalidad. Matamos al animal que nosotros somos, ¿no? Negamos esa animalidad porque si fuéramos conscientes de que nosotros también somos animales, deberíamos Mm. hacernos cargo que esto es un genocidio. ¿Qué dirías que es algo representativo de nuestra animalidad? Algo contundente, algo que nos lo haga ver con claridad. Yo creo que, bueno, parir es un momento que nos aferra a nuestra animalidad, poder encontrarnos en un otro, ¿no? Eh, la empatía. La empatía es parte de la animalidad. Los animales son súper empáticos, los demás animales. Algo que hemos perdido en el tiempo, ¿no? Porque sin empatía uno no se proyecta en un otro, ¿no? Entonces es mucho más fácil explotar, violentar a lo que no se parece a uno. De por sí uno de los trabajos que hicimos en un principio, un poco hablando del arte aplicada al activismo, fue cuando me enteré que la empatía uno la genera con lo que más a uno se parece. Mm. Entonces hicimos el recorrido en el matadero y después en el mismo matadero nos filmamos dentro del matadero después de hacer el recorrido con toda esa emocionalidad que significa, imagínate que me emociono realmente viendo esto, que lo filmé. Igual la cámara me ayuda a mí como de escudo, ¿viste? Cuando veo Claro, que verlo la cámara me va genera, adelante. sí, sí, mucho más, digamos, dolor que cuando estoy en ese lugar. Pero hicimos el recorrido en el matadero y pusimos la cámara y nos filmamos mirando a cámara para poder traducir a la gente a través nuestro qué es lo que habíamos sentido en todo ese recorrido. Como para que esa empatía nuestra por los demás animales pase a través de nosotros y la gente empiece como, por ejemplo, no sé, por lo menos, ¿no? A cuestionarse un poquitito Mm. qué es lo que estamos haciendo. ¿Vos te das cuenta, parte de lo que yo decía en el bloque anterior, que hay una llegada diferente, que hay una empatía diferente entre aquellas personas que hace 10 años hubiesen sido tildadas como desquiciadas Mm. y la sociedad formal, la sociedad ordinaria a la que pertenecemos la mayoría? ¿Lo advertís? Yo creo que sí, pero sabes que últimamente empezó a pasar también la reconversión, ponele. ¿Qué significa? Que mucha gente que era vegana dejó de serlo, cerraron espacios que hablaban de veganismo y antiespecismo. ¿Por qué crees Y que me pasó? llama la atención, la verdad. La verdad que es una... Me lo pregunto. Yo creo que tiene que ver un poco con lo que hablábamos en un principio, que es con el dolor, la Mm, tristeza. Que quizás la mucha gente no angustia. se banca seguir tan triste, ¿viste? Si sumás a lo que te pasa en el mundo, a las tristezas personales, a las tristezas cotidianas, si sumás la tristeza y lo que pasa con los demás animales, vuelvo, 4.000 por segundo, digamos. La explotación, aunque esté muy tapada, porque los mataderos están construidos por fuera, porque normalizamos las carnicerías y ver cadáveres, por la normalización, por la enseñanza, por los amigos, por la escuela, por todo que está justamente Sí. participando de la explotación animal. Si dejamos de normalizar eso y empezamos a cuestionarlo, y quizás el dolor es un montón. Yo creo, la otra vez me lo cuestionaba, Mm, ¿por qué se vuelve? ¿Cómo si lo viste? claro. Volvés de nuevo, ¿no? A hacer ese otro. ¿Cómo, como no quiero hablar de evolución porque tampoco, viste, Mm, poner el veganismo como si fuera la pirámide de algo, porque no siento que el veganismo sea la pirámide de algo, para nada. Sí creo que es una parte de lo que deberíamos cuestionarnos, ¿no? ¿Qué comemos? Porque vuelvo, la pregunta me parece que es más quiénes somos. Pero, ¿cómo volvés, no? ¿Cómo volvés después de haber visto? ¿No? Como, mm, quizás me hago más la pregunta que tener una respuesta. mm. Quizá tenga que ver también con la desesperación, ¿no? Mm, Es un fin de época mm, la que transitamos. Es un periodo de transición, es el final del periodo de transición. mm, Y yo creo que muchas personas
están percibiendo el colapso. Otras lo declaran y lo tienen muy claro y eso las entristece y hay enfermedades relacionadas a esta cuestión. Pero yo creo que ya hay una percepción del colapso, que si sumo una Total. cosa con otra, como hace bien el libro, estamos hablando de Carroñeros, el nuevo libro de Malena Blanco. Me parece que cuando uno puede ver la película completa, decís, esto no cierra. La famosa frase que todo el mundo dice y por ahí nadie entiende demasiado, no es sostenible. Y la sostenibilidad es eso, ¿no? Es poder garantizar esa conexión con la vida que empieza a perderse cuando se producen asesinatos, cuando creemos que no somos animales y todas esas cosas que vos nos venís relatando, ¿no? Sí, total. Y también reflexionar sobre lo que pensamos de evolución como una forma de adaptación, ¿no? ¿A qué nos estamos adaptando? ¿Nos estamos adaptando a un mundo que nos está llevando al colapso, a la extinción? Pero con todas las posibilidades que tiene nuestra especie de tener ideas superadoras para todos. Eso. Ideas superadoras. Hay una gran oportunidad también. Acá hay un una gran desafío oportunidad, sí. impactante que yo veo que está llevado adelante, digamos, con mucha fortaleza por las mujeres, te decía antes. Sí, sí, Citábamos totalmente. a Moira Millán, la dirigente mapuche del sur, a Flavia Brofoni, vos, ¿cuántas más? Y está lleno. Un Y montón. se reúnen y se preguntan sobre sus deseos, sobre lo que quieren y sobre lo que ya no quieren. Y me parece que todo eso también tiene que ver con todo esto que estamos hablando, ¿no? Total, total. Son elecciones. Total, y pensar también en los mataderos, por ejemplo, son todos hombres que trabajan, ¿no? Como en el último matadero que hice una investigación había una sola mujer, que era la veterinaria, y después todos los demás, hombres, ¿no? Como es interesante también pensar cómo el patriarcado, vuelvo, ¿no? Cala en la explotación de los demás animales. De por sí, Moira Millán, en un documental anterior que tengo, en donde acompaño al movimiento de mujeres indígenas, mujeres y diversidades indígenas por el buen vivir, en una caminata contra el terricidio. Estoy mucho con Moira en todo el documental, acompañándola. Mujeres Gran hambreadas. sabiduría, ¿no? No, Esa increíble, mujer. increíble. Pero mujeres hambreadas de diferentes territorios luchando, caminando, ¿no? La acción del caminar, el caminar para pedir algo, el caminar por la injusticia, el caminar para... Peregrinar, Es, ¿no? es impresionante. Y ella dice en un momento, yo no me imagino a una mujer prendiendo fuego el bosque. Y me parece muy interesante. Yo tampoco. Sí, y además muy pertinente para esta época donde concretamente el gobernador de Chubut acusó a las mujeres, a un grupo de mujeres, por los incendios en el sur, con una denuncia que ya fue desestimada porque no tenía una sola prueba. Ese es como otro tema, ¿no? Pero viene a reforzar parte de lo que estamos hablando. Estos libritos son libros infantiles. El primero tiene un gato. Sí. Contanos de estos libros, resumilos porque son cortitos y Sí. resumilos en una frase. Esos son libros que hice Sí. antes del activismo Sí. por los derechos animales, pero bueno, siempre pensando en este mundo. Ese es un gato que ronronea tan pero tan fuerte que parece que hay un terremoto en la casa, entonces desordena todo y los padres llegan y le dicen al nene, lo culpan al nene, bueno, hay un psicólogo Ahí en la ya hay sala, bajada. lo culpan al nene y él dice, yo no fui, y bueno, el único que lo entiende y lo acompaña es el gato, al nene. El otro es un conejo. Ese es un conejo que se cree que nube, entonces el padre se lo regala, lo encuentra tirado, se lo regala al nene y el conejo no quiere ni que lo abrace porque dice, cuando me resfrío, estornudo un rayo, si tengo sueño, bostezo un viento y si me abrazás lluevo. Entonces Qué lindo. dice, pues yo soy una nube. La flor más roja tiene una mariposa. Sí, la flor más roja es una nena que ve bailar a una mariposa con una flor y bailan tan lindo y bailan un tango. Bailan un vals y entonces la nena le Una dice, danza. ¿dónde aprendiste a bailar tan lindo? Che, y es la que- mariposa le dice que es un secreto. Es que la danza, la alegría, el encuentro, la empatía, tiene que formar parte de ese desafío nuevo que tenemos para transformarnos, ¿no? Total. Y estos son peces. Esos son peces que hablan un lenguaje que hablan tipo blob blob y ven al nene hablando bla bla bla. Entonces dicen, pero no te entiendo y yo tampoco te entiendo.
¿Qué tienen que ver estos libros con tus tatuajes? Tenés un montón. Sí, tengo un montón, no sé Un cuántos. gato veo, por lo No me los menos. conté. Pero no, bueno, esos libros fueron... eh, me pidieron que escriba unos libros infantiles. Yo venía escribiendo libros infantiles de la editorial y escribí 3 libros y dije, bueno, ¿de qué escribo? Dije animales. Y dije, bueno, tengo unos peces, escribí los peces. Tengo este gato que fue mi primer Mm, tatuaje, escribí del gato y la mariposa que tengo acá atrás, escribí una mariposa. mm. Y bueno, después me pidieron un cuarto libro y no tenía ningún otro tatuaje, pero bueno, fanática de Matrix, de la pastillita, de la conciencia, esa por el mundo, escribí del conejo. Vamos y venimos, porque a lo que nosotros apuntamos o nos interesa es mostrar las diferentes facetas de una persona, porque si vos a Malena la ves pintando paredes o en un matadero entrando de contrabando, por ahí tenés una idea sesgada y muy acotada, en este caso de Malena. Lo mismo podría pasar conmigo o cualquiera de las personas que están acá. Y somos mucho más Mm, que una etiqueta, ¿no? Por eso estuvo totalmente. bien cuando dijiste, qué sé yo, ya no me quiero presentar como fotógrafa, publicista y demás. ¿Cómo imaginás la alimentación del mundo que viene, de nuestros hijos? Mira, creo que necesariamente va a tener que dejar la ganadería de existir por una cuestión de cambio climático. Estaba viendo ahí sobre la carne de laboratorio, que Mm, ahora se viene, pero bueno, por ahora es muy cara, pero también implica un montón de gasto de energía, ¿no? Como que sí, y hay de cosas... laboratorio me suena también a algo artificial, ¿o Y no? son células vivas que sacan de los animales, o sea, el animal tiene que estar vivo, células vivas y que las reproducen, ¿no? Como básicamente es eso. Pero bueno, son empresas, siguen siendo empresas, ¿no? Como que siempre las empresas toman las ideas de Ujú. este mundo que viene, ¿no? Yo la verdad que, como dice Marta Tafalla, una filósofa española a quien admiro un montón, que es otra de las mujeres que admiro en este mundo, ella dice soy doblemente pesimista. Mm, Y yo la otra vez me pensaba doblemente pesimista, pero también a veces me tomo de la esperanza de los demás, porque yo ya casi que no la tengo, como para seguir haciendo y seguir creyendo, ¿no? Que algo se puede cambiar. Lo veo difícil al mundo, lo veo con, bueno, falta de agua, ¿no? Algo que me parece que se va a venir, ¿no? No sé si decir guerra del agua, ¿no? ujú, Tampoco soy colapsista, ujú. pero sí creo que vamos a tener que, deberíamos cambiar para seguir sosteniéndonos, Mm. porque si no, de Pero esta ¿vos crees forma... que va a haber escasez o lo que necesitamos es reconfigurar esa idea que tenemos de consumir inacabadamente? Totalmente, creo que hay que empezar a vernos como animales, ¿no? Mm, Em, Empezar a construir otro tipo de humanidad, habitando el mundo de otra forma, entendiendo los tiempos de una semilla, mm. poder observar un árbol, ¿no? La otra vez comí una manzana de un árbol y dije, wow, cómo uno se desconecta, ¿no? En el tiempo, la ves en el supermercado y te desconectas de esa semilla, del tiempo que tardó, de esa fruta, de ese dulzor también, ¿no? Todas las manzanas iguales, ¿no? Como la comodidad también que nos llevó un poco al lugar en el que estamos, no a pensar solo en nuestro metro cuadrado, qué es lo que queremos, siempre deseando más, siempre queriendo llegar a Mm. algún lugar deseando más y cuando llegas te das cuenta que siempre hay más, ¿no? Y deseas otra cosa, rellenando con esos deseos falsos que no nos corresponden, porque vuelvo, ¿no? La pregunta, ¿quiénes somos? Si hay un sistema que nos atraviesa, ¿no? Como dice Chomsky, yo no vivo en un sistema, el Mm, sistema vive en nosotros. Entonces, ¿quién soy, no? ¿Cómo me saco y destierro de mí, de mi cuerpo, mm. todo lo que fue inducido? Todo lo que no me corresponde, no se corresponde con mis ideales, con el mundo mejor Y que con la quiero. esencia, ¿no? Totalmente, ¿no? Creo que intentando ser una mejor Mm. versión de nosotros mismos y la pregunta es, ¿cuál es tu mejor versión, no? ¿Y cuál es la tuya? Bueno, la intento todos los días y creo que es buscar siempre volver a conectarme con ese animal, ¿no? Con ese Mm, animal, como decías antes. Bueno, ¿qué nos conecta con ese animal? Parir,
nos conecta intentar luchar para mí por un mundo más justo para todos, ¿no? Saber, entenderme que no estoy sola en este mundo, que somos parte de una gran red. Entonces entenderme eso y como siempre empezar a ampliar un poco más mi círculo de compasión, mi círculo de empatía. No llegué al 1% de la población con mi empatía, pero bueno. Pero trato hay de... dando vueltas ahí un poder del nosotros que no acabamos de reconocer. Ese poder que tenemos de tender puentes y sobre todo de dar y recibir amor. A mí me parece que hace falta eso, por ahí ponerlo un poco más arriba entre los valores que nos contamos, ¿no? Nuestras posibilidades de dar y recibir amor, de ser empáticos, de poder escuchar, de poder atender, ¿no? Y de abrir la cabeza. Me parece que esta noche el desafío para quienes están por ahí ha sido el de abrir un poco la cabeza para poder llevarnos lo mejor de esta conversación. En todo caso, los atributos que nos deja Malena, su convicción por la lucha, por aquellas cosas que creen, su poética, su persistencia, sus ganas, sus sueños, sus deseos de la alegría, su modo de sentirse animal. Me parece que también nos transmite una idea de lo que implica ser animal. No es que vamos a tener 4 patas y salir a torear. Somos animales por otras cosas y eso me parece que nos emparenta con ese mundo que creemos que está afuera y en realidad forma parte de lo que somos. Así que agradecidos mucho con que hayas venido. Male vive en las afueras de Mar del Plata, por ahí viene a Buenos Aires. ¡Qué energía, eh! A Buenos Aires, te vas al sur, recorres parte del mundo con la misma prédica. Y sí, digo, si no, ¿qué queda, no? Si no, aunque sea doblemente pesimista, voy Estás a seguir presente. intentándolo. Sí, Eso. sí, sí. Bueno, vamos con ese mensaje de final. Nos vemos una noche de estas. Que lo pasen bien.